Bueno, tengan todos muy buenas noches. Sean bienvenidos a este segundo encuentro de formación en torno al tema tan bonito de este año que el Papa nos ha convocado, la figura de San, que la hemos titulado, como dijimos la semana anterior, con corazón de padre, ¿verdad? Porque ese es el título que el Papa ha querido darle justamente a la exhortación, a la carta apostólica que nos escribió con motivo del año de San José, Patris Corde, entonces traducido con corazón de padre. La hemos titulado así, un estudio bíblico, desde lo que el Papa nos va planteando en esta carta, pero sin lugar a dudas también es un estudio bíblico espiritual, o sea, que nos lleve también a hacer meditación espiritual de la figura de San José en la vida de la iglesia y de cómo también tiene que estar presente en nuestra vida. Entonces, bienvenidos los que se están incorporando, qué dicha que hemos podido entonces con este tema pues avanzar, ¿verdad? Y proponer a San José, ¿verdad? Como una figura a meditar, a imitar sobre todo, y eso es lo que queremos, entonces rescatar también a José dentro de nuestra devoción, dentro de nuestros modelos, ¿verdad? Para poder imitar y para poder acercarnos a Dios con corazón de padre. Entonces vamos a iniciar esta noche, como siempre lo hacemos, poniéndonos en la presencia de Dios y lo vamos a hacer con esta invocación a San José en este viernes de Cuaresma. Decíamos, creo que es propicio también la figura de San José que nos lleve justamente con sus actitudes a prepararnos para la Pascua. ¿Por qué no, verdad? Tiene muchas actitudes él para aprender. Así que invoquémoslo en esta noche para empezar nuestro estudio, nuestra reflexión sobre él. Ojalá que sea de mucho provecho para todos los que estamos convocados a través de esta plataforma tecnológica. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les invito entonces ahí a unirse a través de la oración. San José, guardián de Jesús y casto esposo de María, tú empleaste toda tu vida en el perfecto cumplimiento de tu deber. Tú mantuviste a la Sagrada Familia de Nazaret con el trabajo de tus manos. Protege bondadosamente a los que recurren confiadamente a ti. Tú conoces sus aspiraciones y sus esperanzas. Se dirigen a ti porque saben que tú los comprendes y proteges. Tú también conociste pruebas, cansancio y trabajos, pero aún dentro de las preocupaciones materiales de la vida, tu alma estaba llena de profunda paz y cantó llena de verdadera alegría por el íntimo trato que goza con el Hijo de Dios, el cual te fue confiado a ti, a la vez que a María, su tierna madre. Amén. Patriarca San José, ruega por nosotros. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz y muerte redimiste al mundo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas oraciones de San José, ¿verdad? No sé si ustedes con unas otras, ¿verdad? Es bonito fomentarlas, rezarlas, ¿verdad? En nuestros grupos, en nuestras familias, en nuestras comunidades. Creo que es una manera también de ir eh, acercando y acogiendo en el corazón también a esta figura tan importante de la historia de la salvación, porque creo que este es el punto fundamental de estudiarlo desde la Biblia. San José tiene un papel importante en la historia de la salvación que queremos justamente profundizar a través de este pequeño curso, ¿verdad? Que el Instituto Santiago Apóstol nos ha ofrecido. Bueno, a ver, les recuerdo entonces cuál es el plan que tenemos, ¿verdad? Para estos 4 viernes. El viernes anterior meditamos, ¿verdad? Y los que tal vez no nos pudieron acompañar por alguna razón, sobre la figura de San José desde el Antiguo Testamento. Era la idea entonces del viernes anterior, ¿verdad? Poder ver qué enlace es, ¿verdad? El que nos hace San José con el Antiguo Testamento y entonces también con el Nuevo. El Papa Francisco llegaba justamente a la conclusión de que San José es como justamente un punto de encuentro entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Lo justificábamos desde la figura de Abraham, desde la figura del rey David, ¿verdad? Con la genealogía, para poder meter justamente y decir que Jesús desciende de la casa de David, es necesario entonces San José. Eso fue muy importante decirlo. Y hacíamos también entonces una relación entre San José de Nazaret y José de
hijo de Jacob, ¿verdad? José que estuvo en Egipto en el Antiguo Testamento, uno de los hijos de Jacob, ¿verdad? Que bueno, también tiene algunas semejanzas con San José. Después podemos recordar cuáles eran los puntos ahí que teníamos ahí de comparación. Era el primer tema. El segundo tema de esta noche es los sueños de José y su obediencia a Dios. Hoy vamos a meternos entonces en este medio que Dios utilizó con San José para poder comunicarse y para poder entonces manifestarle lo que quería de él y cómo quería entonces que él asumiera la tarea que le estaban encomendando, ¿verdad? Entonces, a la par de los sueños, inmediatamente brota una virtud importantísima para Jesús, presente por supuesto mucho en María y presente en San José, que es la obediencia a Dios. La obediencia a Dios, ¿verdad? Es muy interesante que la palabra obediencia del latín, viene del latín ab audire, y eso significa también el que escucha. ¿Quién es el que obedece realmente? El que sabe escuchar. Ese es digamos así, el trasfondo desde el latín de la palabra obediencia. Bueno, pues San José también es como María y por supuesto como Jesús, el que sabe escuchar a Dios para hacer su voluntad. Ese es el segundo tema que tenemos para esta noche. La otra semana vamos entonces a meditar sobre el silencio de San José. Y yo quisiera ir entonces que ojalá que desde ya nos preparemos porque la idea es que veamos en el silencio de San José una escuela de espiritualidad para nosotros, para terminar finalmente con San José como Padre Protector. Y ahí vamos a entrar en un tema muy interesante, no se lo pierdan, el último tema también, algo muy nuestro y muy de nuestro país inclusive. Desde ya entonces se los voy a ir mencionando para que ojalá podamos también profundizar en estos, a través de esos encuentros en la figura de San José. Bueno, los sueños de San José y su obediencia a Dios. Esa imagencita la ha hecho muy famosa el Papa Francisco. No sé si alguno tiene esa imagen en su casa. Es el San José dormido. ¿Y por qué San José dormido? Pues justamente para recordar que el medio que utiliza Dios para comunicarse con José fueron los sueños. Muy interesante, ¿verdad? Por ahí me robé una, no sé si la ven allá atrás, se la robé a mi mamá hoy para ilustrar. Es esa misma, ¿verdad? Los sueños o San José dormido, ¿verdad? Que justamente nos presenta a este José que sabe escuchar a Dios a través de los sueños, ¿verdad? Entonces vamos a entrar en el tema. Vamos de una frase del Papa Francisco en esta carta, ¿verdad? No sé si alguno ya la consiguió, sea por internet o en físico, tal vez ya en la curia está, ¿verdad? En alguna librería importante, muy chiquitita, muy bonita, ¿verdad? Además de eso. La parte en la que vamos a concentrarnos hoy más es en la parte que se llama Padre en la obediencia, ¿verdad? Bueno, el Papa Francisco dice justamente que en los pueblos antiguos y por supuesto también en la Biblia, Dios también se hizo comunicar a través de los sueños. Y no solamente esto, entonces, a nivel bíblico. Si nosotros revisamos, por ejemplo, esta obra de Homero, que conocemos, ¿verdad? La Ilíada, que es siempre una obra junto con la Odisea, ¿verdad? Allí las deidades, ¿verdad? Los dioses antiguos de la mitología griega se comunicaban también a través de los sueños con los mortales, ¿verdad? Entonces, muy interesante ver que este era un elemento ya presente en la antigüedad, un dios, una deidad que se comunica a través de los sueños. Bueno, pero en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento también, Dios utilizó los sueños para comunicarse. El Papa Francisco lo dice. En los pueblos antiguos, Dios se comunicó a través de los sueños. Era un medio entonces que utilizaba para acercarse a los hombres, ¿verdad? De una manera especial. Eh, entonces, digamos que esta no era una realidad, por decirlo así, extraña en la comunidad de Israel. Era costumbre entonces entender que Dios se podía comunicar a través de los sueños. Hay muchos casos en la Biblia que nosotros podríamos aquí citar. Les quiero entonces recordar dos casos muy concretos. Lo que se llama el sueño de Jacob. Jacob, el padre de José, José de Egipto, ¿verdad? Recordemos, el hijo de Isaac. Ese sueño lo encontramos en Génesis 28, 10, 16, ¿verdad? Es el famoso sueño, acuérdense, de la escalera al cielo. Vamos a recordarlo. Dice, Jacob salió de Beerseba y se dirigió a Harán. Acertó a llegar a un lugar y como se había puesto el sol, se quedó allí a pasar la noche. Tomó una piedra del lugar, se la puso como almohada
y se acostó en aquel lugar. Tuvo un sueño. Una rampa plantada en tierra tocaba con el extremo el cielo. Mensajeros de Dios subían y bajaban por ella. El Señor estaba en pie sobre ella y dijo: Yo soy el Señor, Dios de Abraham, tu padre, y Dios de Jacob, y Dios de Isaac. La tierra en que yaces te la daré a ti y a tu descendencia. Tu descendencia será como el polvo de la tierra. Te extenderás a occidente y oriente, al norte y al sur. Por ti y tu descendencia todos los pueblos del mundo serán benditos. Yo estoy contigo, te acompañaré a donde vayas. Te haré volver a este país y no te abandonaré hasta cumplirte cuanto te he prometido. Despertó Jacob del sueño y dijo: Realmente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. A ver, cuando Dios se comunica con Jacob en el Antiguo Testamento, vean que es para reiterarle de alguna forma las promesas que ya le había hecho a su abuelo Abraham y reiterado también a Isaac, ¿verdad? ¿Cuál era la tierra? Más bien la promesa. La promesa de una tierra y la promesa también de una descendencia que será bendita. Tierra y descendencia eran las promesas del Antiguo Testamento. ¿Cómo le comunicó eso Dios a Jacob? A través de un sueño, ¿verdad? Y dice que entonces fue que él llegó a ese lugar, tomó una piedra y se puso a dormir. Imagínense, una piedra de almohada, ¿verdad? Bueno, pues allí entonces Jacob tuvo ese sueño y el sueño entonces de una escalera que tocaba el cielo y la tierra, ángeles que bajaban y subían. Era el medio para decir que ese sueño, ¿verdad? Era un sueño que venía de Dios, ¿verdad? Era un sueño que venía de Dios. Pero hay otro ejemplo en el Antiguo Testamento también muy bonito, muy cercano, que es el sueño de Salomón. Ese sueño nosotros lo encontramos en Primera de Reyes 3, del 5 al 15. ¿Quién era Salomón? Salomón, entonces, recordemos que era el hijo de David, ¿verdad? El que hereda entonces el reino después de David. El reino de Israel tuvo como su esplendor durante, digamos, 3 reyes así muy fuertes. Saúl, que fue el rey primero que Dios les dio, ¿verdad? Cuando le pidieron un rey. Después David, que es el gran rey, ¿verdad? A quien Dios le promete un rey, una descendencia también, que se sentará sobre su trono eternamente. Y después Salomón. Después de Salomón, el reino se divide en dos, el reino del norte y el reino del sur, ¿verdad? Pero esos 3 reyes eran como los reyes más fuertes, ¿verdad? En Israel. ¿Qué pasa con Salomón? Salomón, ¿por qué es grande? ¿Por qué es fuerte? Si a David se le conoce por sus hazañas a nivel de guerra, sus grandes victorias, a Salomón se le conoce por su sabiduría. Y resulta que es en el contexto de un sueño donde Dios le regala justamente a Salomón la sabiduría. Le da a Salomón. Dice, en Gabaón el Señor se apareció aquella noche en sueños a Salomón y le dijo: pídeme lo que quieras. Imagínense que Dios se acerca a nosotros y nos diga eso: pídeme lo que usted quiera. ¿Cuántas cosas nos podrían ocurrir, verdad? Salomón respondió: tú le hiciste una gran promesa a tu siervo, mi padre David, porque procedió de acuerdo contigo, con lealtad, justicia y rectitud de corazón. Y le has cumplido esa gran promesa dándole un hijo que se siente en su trono. Es lo que sucede hoy. Ahora, Señor Dios mío, tú has hecho a tu siervo sucesor de mi padre, David, pero yo soy un muchacho que no sé valerme. Tu siervo está en medio del pueblo que elegiste, un pueblo tan numeroso que no se puede contar ni calcular. Enséñame a escuchar para que sepa gobernar a tu pueblo y discernir entre el bien y el mal. Si no, ¿quién podrá gobernar a este pueblo tuyo tan grande? Al Señor le pareció bien que Salomón pidiera aquello y le dijo: por haber pedido eso y no haber pedido una vida larga, ni haber pedido riquezas, ni haber pedido la vida de tus enemigos, sino inteligencia para acertar en el gobierno, te daré lo que has pedido, una mente sabia y prudente, como no la hubo antes, ni la habrá después de ti.
Y te daré también lo que no has pedido, riquezas y fama mayores que las de rey alguno. Y si caminas por mis sendas guardando mis preceptos y mandatos como hizo tu padre David, te daré larga vida. Salomón despertó, había tenido un sueño. Entonces fue a Jerusalén y en pie ante el arca de la alianza del Señor, ofreció holocaustos y sacrificios de comunión y dio un banquete a toda la corte. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Vean qué bonito este sueño porque parece un diálogo, ¿verdad? Le dice Dios a Salomón, pídeme lo que quieras, y en el mismo sueño Salomón le responde, ¿verdad? A ver, yo que voy a pedir otra cosa, lo que necesito es sabiduría para gobernar este pueblo. Qué bonito ejemplo este para cualquier gobernante, ¿verdad? Necesitamos sabiduría para poder gobernar este pueblo. Y Dios le responde, te voy a dar sabiduría y además te voy a dar riquezas y si caminas por mis sendas, larga vida, ¿verdad? Entonces vean que los sueños en el Antiguo Testamento son comunes, ¿verdad? A estos personajes. Y tenemos también el antecedente de José, el de Egipto, ya lo decíamos la semana anterior, y el mismo profeta Daniel. Tanto el profeta Daniel como también este José no solamente tienen sueños, sino que interpretan sueños, que eso también es muy interesante también. En todo caso, cualquiera de estos personajes del Antiguo Testamento, ¿cuál es en el fondo la intención? La intención del sueño es que a través del sueño aprendan a descubrir la voluntad de Dios. Entonces, vean, no es para que decirles, te va a sacar la lotería, va a salir tal número, mañana es que le va a ir bien, dentro de tanto tiempo va a suceder tal cosa. No es esa la intención del sueño. La intención del sueño en la Biblia es para descubrir la voluntad de Dios, para saber qué es lo que quiere Dios de nuestra vida, ¿verdad? Entonces, si en el Antiguo Testamento, imagínense, con estos ejemplos que hemos puesto, también podemos poner a Job en el capítulo 33, ¿verdad? Pero otros más. Si en el Antiguo Testamento había una gran tradición con respecto a los sueños, entonces entendemos muy bien que Mateo, el evangelista Mateo, inspirado mucho en el Antiguo Testamento, utiliza este contexto de los sueños para colocar a José como el destinatario de los mensajes de Dios. O sea, para Mateo, que de por sí utiliza mucho el Antiguo Testamento, entonces no fue extraño utilizar también el elemento del sueño para decir, a través de los sueños, Dios se comunicó justamente con José también en el Nuevo Testamento para comunicarle su voluntad. Pero antes de estudiar los sueños de José, yo creo que es importante decir esto. ¿Qué son los sueños para José? Los sueños que él tiene. Y básicamente, así para no darle mucha vuelta, lo que podríamos decir es que los sueños que José tiene equivalen a la anunciación que María tiene con el ángel. Es exactamente lo mismo. Lo que para María es la aparición del ángel, para San José son los sueños, donde también se le aparece un ángel. Lo que pasa es que en María no se dice que el contexto sea un sueño, sino que estaba despierta. En San José, el contexto son los sueños. Así como Dios hizo con María cuando le manifestó su plan de salvación, también a José le reveló sus designios y esto lo hizo a través de los sueños, ¿verdad? Que, como decíamos, eran considerados ya desde los pueblos antiguos y en el Antiguo Testamento un medio para conocer la voluntad de Dios. Entonces, fíjense que con los dos relatos de los sueños, más bien los dos relatos, del de María y el de José, podríamos decir que ellos ambos tienen una anunciación. María entonces despierta cuando se le aparece el ángel. José cuando está durmiendo, cuando el ángel se aparece en sus sueños y le explica. Es la anunciación de José. Así como hablamos de la anunciación del ángel a María, en los sueños de José podemos decir la anunciación del ángel a José. Y es prácticamente el mismo mensaje, ¿verdad? Un hijo al que pondrán el nombre Jesús porque salvará
al pueblo de los pecados. Ese elemento está presente en los dos sueños, ¿verdad? Pero en las dos anunciaciones, porque María no es un sueño, es una anunciación, ¿verdad? Entonces, para que los comparemos y veamos qué bonito, ¿verdad? Equiparar en ese sentido a José con María en esa comunicación tan directa que Dios tuvo a través de los sueños. Ok, entonces, a ver, salgámonos entonces de tal vez una interpretación de los sueños como hoy día se puede hacer o como la han hecho en otros momentos algunos autores. No es desde ese punto de vista, ¿verdad? Aquí los sueños en la Biblia son para conocer la voluntad de Dios. Ese es el objetivo principal y fundamental de este elemento en la Sagrada Escritura. Y ahora sí, vamos entonces a entrar en los sueños de San José, ¿verdad? Vamos a irlo haciendo entonces poquito a poco para verlo. Yo quisiera en primer lugar que hagamos esto se llama una lectura sinóptica. Bueno, les iba a hacer una pregunta, ya no se vale porque ya se la dije aquí. ¿Cuántos sueños tuvo José? Entonces la pregunta es, 4 sueños, ¿ok? 4 sueños. Tal vez sí es importante que los ubiquemos bien, ¿verdad? Entonces, a ver, en el capítulo 1 de Mateo, vamos a ubicarnos igual en el Evangelio de Mateo, así como estudiamos hace 8 días la genealogía, hoy estudiamos en Mateo los sueños de San José. Entonces, primero en el capítulo 1, tenemos que ir al versículo 19. Allí entonces nosotros encontramos, en el versículo 19 y 20 y siguientes, el sueño de José, ¿verdad? El primer sueño de José. Posteriormente, entonces, tenemos que irnos al capítulo 2, en el versículo 13, ¿verdad? Cuando le avisa de que se vaya a Egipto. Después, en el versículo 19-21, al 21, siempre en el capítulo 2, cuando le dice a Dios que regrese a Israel. Y un cuarto sueño, un poco más rápido, porque nada más dice, y avisado en sueños, ¿verdad? Donde no solamente que llegue a Israel, sino que él se va para Galilea. Ya vamos a ver entonces la diferencia ahí de irse para un lugar y para otro, ¿verdad? Eso es muy, muy interesante. Vamos a ver, así tal cual, poniendo entonces los 4 sueños en una visión sinóptica. Sinóptica quiere decir viéndolos al mismo tiempo, los 4 juntos. ¿Qué elementos entonces podemos destacar allí como que se parecen? Vean que he marcado con verde prácticamente allí la misma expresión. Cuando un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, así dice el primer sueño. El segundo sueño, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo. El tercer sueño, el ángel del Señor se apareció en sueños a José, ¿verdad? En Egipto y le dijo. Vean que es prácticamente la misma frase para describir la aparición del ángel en sueños. Un ángel en sueños. En el último sueño nada más dice, y avisado en sueños. Uno pensaría que también fue a través de un ángel, porque si ya en los 3 primeros dice que el ángel se le apareció, en el cuarto no dice, pues también fue un ángel el que se le apareció en sueños a José, ¿verdad? Luego aquí, digamos en morado, he colocado la indicación más directa de Dios. La indicación más directa de Dios. Acoger a María como esposa tuya. Ya vamos a ver por qué esa es la indicación directa en el primer sueño. En el segundo sueño, levántate, toma al niño y a su madre, huye a Egipto. En el tercer sueño, levántate, toma al niño y a su madre y regresa a Israel. Muy parecidos, ¿verdad? Y aquí se retiró a la provincia de Galilea y se estableció una población llamada Nazaret, gracias al aviso de ese sueño. ¿Okay? Y en celeste puesto por allí, también aquí esto podría estar en celeste, la respuesta de José. Y acogió a María como esposa, se levantó todavía de noche, tomó al niño y a su madre y partió a ese Egipto. Se levantó, tomó al niño y a su madre y se volvió a Israel. Y sí, y se estableció una población llamada Nazaret como la respuesta al sueño. Vean que hay una cuestión ahí muy parecida en todos los sueños, ¿verdad? Evidentemente, a la hora de compararlos, ¿verdad? Aquí, en este color café, si lo ven por aquí, hay siempre como una alusión al cumplimiento de las escrituras, ¿ok? Aquí también,
Aquí nada más que lo saqué, después lo vamos a ver en detalle en el primer sueño. También hay algo que dice ahí, para que se cumplieran las escrituras. En el segundo sueño también, para que se cumplieran las escrituras, y en el último sueño, ¿ok? Y en el último sueño. Bueno, entonces ahí están los 4 sueños de José, los 4 sueños de José. Entonces, si tuviéramos que buscar un esquema de los 4 sueños, básicamente podríamos decir, sí, en todos los sueños se repite esto. Primero tenemos una circunstancia histórica o motivo del sueño, o sea, algo por lo cual sucedió o José se soñó, ¿verdad? Hay una circunstancia histórica en primer lugar. Es muy importante ubicar esa circunstancia histórica para entender el sueño. El segundo elemento del esquema es decir, la aparición del ángel en el sueño, ¿verdad? Ese es el segundo elemento que está presente en todos los sueños y en el último que se dice solo de un aviso, ¿verdad? Un aviso, ¿verdad? En sueños. El tercer elemento del esquema es el mensaje comunicado de parte de Dios a José. Dios que le comunica un mensaje, ¿verdad? A José directamente y que está relacionado con el cumplimiento de las escrituras. Y el cuarto elemento del esquema, muy importante además, es la obediencia de José. De nada sirve que Dios se le haya parecido, ¿verdad? Le haya comunicado el mensaje, si al final no hay respuesta, ¿verdad? De parte de José. El sueño es importante porque también José hace lo que Dios le dice en el sueño. Lo que Dios le dice en el sueño. Por eso José es conocido como también el hombre justo. El hombre justo, porque en todo momento cumple lo que Dios le dice. Justicia en la Sagrada Escritura no es como justicia como nosotros la entendemos hoy día, ¿verdad? Tal vez un juicio o que alguien sea condenado. No es eso. La justicia en la Sagrada Escritura es hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que significa la justicia en la Sagrada Escritura. ¿Quién es justo? El que sabe cumplir la voluntad de Dios. Porque por eso es José hombre justo y por eso tan importante su obediencia. Ya dijimos qué significa obediencia desde el latín, el que escucha, el que sabe escuchar a Dios. Entonces, en todos los sueños podríamos descubrir eso. Vamos a hacer, o más bien a estudiar este esquema con el primer sueño y los demás nada más como que los repasamos por allí, ¿verdad? Con el primer sueño. Entonces, vamos a ver. Primer sueño, vamos a titularlo así. El primer sueño se llama aceptar el plan de Dios, porque en cada sueño hay como un resultado final. En este caso, el primer sueño de José tiene como resultado que él acepta el plan de Dios en su vida. Muchas veces nosotros tenemos otros planes en nuestra vida. En este sueño definitivamente sucede que José pues, tiene que cambiar de repente sus proyectos, sus sueños, lo que él tal vez estaba como planteándose por el proyecto y el plan que Dios le propone. ¿Ok? Entonces aquí tenemos el primer sueño. Aquí sí está entero, del versículo 19 al versículo 25 de Mateo 1. Voy a pedirle tal vez a algún hermano que nos lo lea. Entonces, si don Luis ahí nos activa el micrófono para que alguno lea este primer sueño y lo vamos estudiando. Así entonces, escucha una voz más ahí que nos ayude. Adelante. Yo lo puedo leer, padre. Muchas gracias, Sandra. Adelante. Sí. José, su esposo, que era un hombre justo y no quería denunciarla públicamente, decidió repudiarla en secreto. Ya lo tenía decidido cuando un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no tengas reparo en acoger a María como esposa tuya, pues lo que ha concebido es obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, a quien llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado por medio del profeta. Mira, la Virgen está encinta, dará a luz a un hijo que se llamará Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó del sueño, hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado
y acogió a María como esposa, pero no tuvo relaciones con ella hasta que dio a luz un hijo al cual llamó Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, ahí está el sueño entero, entonces, la narración del primer sueño de José. Les dije que vamos a estudiar entonces los elementos que están como comunes en todos los sueños. Lo primero es la circunstancia o motivo. ¿Por qué es que José tiene ese sueño, verdad? Efectivamente, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, dice el Papa Francisco, entonces, en el documento, ¿verdad? Que José estaba muy angustiado por el embarazo incomprensible de María. No quería denunciarla públicamente, pero decidió romper su compromiso en secreto. Eso tenemos que entenderlo, porque a partir de esta decisión que José ya había tomado, es que Dios se le aparece en sueños. Pues porque José quería, dice, romper su compromiso en secreto. ¿Y por qué el embarazo incomprensible? Porque efectivamente él sabía muy bien que el hijo que María esperaba no era suyo, ¿verdad? Entonces estaba consternado, estaba angustiado. No necesariamente, varios autores dicen enojado, pero sí de alguna forma en esa angustia de no saber qué hacer y por la justicia que él aplicaba, o sea, de seguir al pie de la letra la voluntad de Dios y la ley, en principio tenía que denunciarla. Denunciarla implicaba que la hacía pública de alguna forma su falta, ¿verdad? Este, delante de los hombres y eso pues significaba que la tenían que apedrear. No denunciarla, entonces significaba que él se guardaba eso en el corazón, pero él estaba faltando a sí mismo, ¿verdad? Porque era justo. Entonces por eso dice que denunciarla públicamente no, sino romper su compromiso en secreto. A ver, pero ¿qué es esto? ¿Verdad? Porque si nosotros nos vamos al texto del Evangelio, ¿verdad? Dice en el versículo 18, su madre María estaba desposada con José. ¿Qué es eso del desposo de José? Bueno, para entender este asunto tenemos entonces que decir esto en torno al matrimonio judío. El matrimonio judío no es exactamente como el matrimonio, sino que el matrimonio judío estaba compuesto por dos momentos. El primer momento era llamado desposorio, ¿verdad? Con el hebreo kiddushin, literalmente santificaciones. Se trataba de un compromiso de unión matrimonial con los efectos jurídicos y morales del verdadero matrimonio. Vamos a ver, cuando una pareja entonces decidía casarse, hacían un compromiso ya público, ¿verdad? Sobre todo delante de sus familias, y ese primer momento del matrimonio era ya el desposo. Ya estaban de alguna forma casados, dice, era el verdadero compromiso de unión con los efectos jurídicos y morales del verdadero matrimonio. Es como el compromiso, ¿verdad? Que muchos novios y sobre todo antiguamente tal vez se acostumbraban. Vamos a comprometernos, decían, y se comprometían. Bueno, se podría decir que era el compromiso, pero como el compromiso, ¿verdad? Que nosotros podríamos conocer en nuestra sociedad, pero este tenía efectos ya de matrimonio. Ya era el primer paso del matrimonio. Pero el segundo paso del matrimonio judío era propiamente el matrimonio como tal llamado Nisuín, que se celebraba al cabo de un año con la conducción de la esposa a la casa del esposo. Él la recibía en su casa. Por eso las palabras del ángel, ¿verdad? No temas en recibir a María, tu mujer, en tu casa. ¿Verdad? Ya era el momento segundo del matrimonio. En otras palabras, José y María ya estaban casados. José y María ya estaban casados también cuando María recibe también la visita del ángel. María no recibe la visita del ángel estando soltera. Ya estaba casada por el primer momento del matrimonio, el desposorio. Por eso dice que estaba desposada. Pero estaban en ese lapso del año y entonces en ese lapso del año es que María queda encinta, José se entera que María entonces está embarazada y por eso quería romper su compromiso en secreto, es decir,
liberar a María de los compromisos de desposada de este primer momento. O sea, no quería dar el segundo paso del matrimonio, se quería quedar solo como en el primero, ahí, como en ese silencio, ¿verdad? Sin tener tampoco que denunciarla públicamente. Este, así de repente algunos podrían haber pensado que el matrimonio, que el hijo que María esperaba era ya de su matrimonio. Entonces, como no quería faltar a la ley, por eso en principio él quería romper su compromiso en secreto, ¿verdad? Esto es lo que está detrás entonces de este primer sueño. José había decidido hacer eso. No quería dar el segundo paso, ya había dado el primero, y en medio del primero y del segundo María queda encinta. Como no quería dar el segundo paso, entonces por eso es que Dios se le aparece en sueños, ¿verdad? A raíz de su angustia, a raíz entonces de la incomprensión que José tenía de esta situación, ¿verdad? Esto es lo que está detrás del primer sueño. Esta es la circunstancia. No sé si me expliqué, ¿verdad? Son parte de los elementos que están allí detrás de este texto bíblico, ¿verdad? Si alguno tiene alguna duda, entonces al final, en torno a esto, las podemos compartir, ¿verdad? También. Ok, el segundo elemento del esquema, ¿verdad? Del sueño es la aparición del ángel. La aparición del ángel, ¿verdad? La fórmula, un ángel del Señor se le apareció a José. Se repite, ya dijimos, en los primeros 3 sueños. El ángel se le apareció a José. Fíjense que es muy interesante, no solamente la cuestión del medio, el medio por el cual Dios se comunica es el sueño, sino el asunto del ángel, porque pone, ya dijimos, a la altura la situación de José con la de María, porque a María también se le apareció un ángel. No dice nada más Dios le habló en sueños a José, sino que se le apareció un ángel. Y esto entonces lo pone prácticamente como en la misma situación que María en la Anunciación. Pero además el decir que el ángel le habló hace entonces alusión al Dios que comunica directamente su plan. No solamente que el ángel se apareció y que él se quedó así asustado. No, el ángel era para escuchar la voz de Dios, ¿verdad? Muy bonito lo que dice este autor, José Luis Martín Descalzo. Les invito, si ven algún libro de él y todo, es bastante, es un sacerdote español, ya falleció, escritor, ¿verdad? De varias obras, sobre todo de espiritualidad también. Y cuando explica este elemento de la cuestión del sueño de José, dice, si el evangelista estuviera inventando una fábula, habría rodeado esta aparición de más escenografía. No hubiera elegido una forma tan simple que se preste a que fáciles racionalismos hicieran ver a José como un soñador. Pero Dios no usa siempre caminos extraordinarios. Vamos a ver, lo que está aquí diciendo este autor, Martín Descalzo, es que es muy interesante que Dios haya utilizado con José un sueño. Porque, a ver, un sueño es de lo más común y ordinario de la vida, ¿sí o no? A veces uno se acuerda de los sueños, a veces no, pero son parte de la vida. Y entonces eso quiere decir que Dios utiliza con José tal vez no un camino tan extraordinario como con María, que el ángel se le apareció estando despierta, sino un camino más ordinario, el de un sueño. Y eso hace del relato también algo muy real para nosotros, ¿verdad? Y muy cercano todavía más, ¿verdad? Dios que utiliza un camino ordinario para comunicarse. En este caso, el elemento del sueño. Entonces, ese elemento, o más bien ese aspecto segundo de la aparición del ángel a través del sueño. Vamos al mensaje. ¿Cuál es el mensaje concreto? Ya vimos la circunstancia. José había decidido, y a partir de esa decisión de querer romper el compromiso de desposado, ¿verdad? Y en secreto se le aparece el ángel para decirle esto, ¿verdad? El mensaje está lleno de varios elementos. En primer lugar, ¿cómo lo llama? José, hijo de David. Vamos a ver, esto, si nos vamos a la semana anterior, ¿con qué nos pone en consonancia? Nos pone en consonancia con la genealogía. Es otra forma de decir, ¿verdad? Aquí claramente el hijo que va a venir al mundo a través de María va a ser descendiente de David a través de José, que lo va a adoptar. José es hijo de David. José es hijo de David.
¿verdad? Inmediatamente después de decirle José, hijo de David, llamarlo así, ¿verdad? Que en la Biblia es muy, muy común llamar a la persona y de quién es hijo. Por eso a Jesús le llamamos Jesús, hijo de Dios, ¿verdad? Y así otros ejemplos, ¿verdad? Hijo de, en este caso, José, hijo de David, ¿verdad? Hijo de David. Es como el padre interesante ahí que tiene que estar. Después de eso le dice, no temas, no temas. Este verbo, no temas, ¿verdad? Es un verbo muy importante en la Sagrada Escritura, ¿verdad? Por ahí hay inclusive algunos estudios de cuántas veces Dios dice en la Biblia, no temas, no tengas miedo. Pues a José se le dice, ¿verdad? Pero en el Evangelio de Mateo, el no temer es muy importante porque es un verbo que va a utilizar Mateo también en la resurrección. ¿Sí? Cuando las mujeres llegan, ¿verdad?, al sepulcro, los ángeles le dicen, no tengan miedo. Y después el mismo Jesús, cuando se les aparece, les dice, no tengan miedo, vayan y díganle a los discípulos, no temas. Es un verbo muy importante. Es muy importante porque es, diríamos así, antes de disipar las incomprensiones o las dudas de José, Dios primero quiere disiparle el miedo. Y es que de frente tal vez a algo que Dios nos pide, lo primero que uno siente es miedo, así de entrada. Después dudas y cosas, pero lo primero es miedo. Entonces lo primero que Dios le quiere disipar a José antes de cualquier duda o incomprensión es su miedo, ¿verdad? Eso que nos paraliza, eso que no nos permite a veces avanzar, eso que no nos permite pues ir adelante muchas veces. Dios le dice, no temas, no temas. Casi como una orden en griego, creo que está en forma subjuntiva, como un deseo, ¿verdad? El asunto es ¿verdad? No tengas miedo. El miedo es causado por algo que asombra o por algo que asusta. A José no solamente le estaba asustando la aparición del ángel en el sueño, puede ser que le estaba asombrando, sino que lo que le estaba asustando realmente era la situación con María. Eso era lo que le estaba causando, digámoslo así, el verdadero miedo, si estaba ahí en su corazón. Bien, por eso el Papa Francisco también dice que en el primer sueño, Dios entonces lo que le ayudó a José fue a resolver su gran dilema. El gran dilema, ¿cuál es? No temas en aceptar a María, tu mujer. Ven qué interesante. Otras traducciones dicen a María, esposa. ¿Y por qué tu esposa? Porque ya era esposa por el primer momento de matrimonio judío. Ya era esposa. No tengas miedo de aceptar a María, tu mujer, tu esposa, porque lo engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. Entonces, aquí es donde Dios le disipa a José a través del sueño el primer gran dilema. ¿Cómo es posible que María esté embarazada? Bueno, es que ese hijo es obra del Espíritu Santo. Ahí está resuelto el primer gran dilema, ¿verdad? Pero después le dice, ¿verdad? Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Dice el autor que a José se le aclaró un misterio y se le apareció otro. ¿Cuál fue el misterio que se le aclaró? ¿Cómo es que María estaba encinta? Por obra del Espíritu Santo. Pero viene otro misterio. Viene un hijo al que le tiene que poner por nombre Jesús. Ojo, ya dijimos que poner por nombre lo convertía a él en padre legal de Jesús. Eso ya lo dijimos de la semana anterior. Era uno de los elementos que desde el Antiguo Testamento, el que pone el nombre es el Padre. Le pondrás por nombre Jesús, o sea, te convertirás en padre de él. Es lo que le está diciendo Dios a través del ángel. Y aquí está donde está el otro misterio. Y le pondrás por nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Cómo entender esa frase? O sea, imagínense meterse en la mente de José y que le digan, su hijo, que usted le va a tener que poner el nombre, ponerle el nombre y adoptarlo, va a salvar al pueblo de los pecados. ¿De qué manera? ¿De qué forma? Pues evidentemente ellos tenían detrás, ¿verdad?, la esperanza mesiánica, esperaban al Mesías, ¿verdad? Pero era bien fuerte escuchar, sin duda, estas palabras. Este es el mensaje que Dios entonces le dice justamente a
a José, ¿verdad? Si darle el nombre era muy grande, entender la misión de este niño era todavía más grande, porque esta era una misión grande y maravillosa, ¿verdad? Eh, en síntesis, ¿cuál es el mensaje de Dios a José? El mensaje de Dios a José es acoger a María y con María acoger a Jesús. Siempre que Dios le habla en sueños a José es para decirle eso. Acoja a María y a Jesús. Después, levántese, tome al niño y a su madre. Levántese, tome al niño y a su madre. Este es el mensaje que siempre Dios nos dice a nosotros en el fondo como a José. Tome a María y tome a Jesús. Tome a María y tome a Jesús, pero nunca camine sin ellos. Es el mismo mensaje, ¿verdad? De Dios a la iglesia en todos los tiempos, ¿verdad? Y no se puede dejar de lado tampoco el tema del cumplimiento de las escrituras, ¿verdad? El tema del cumplimiento de las escrituras, ¿verdad? Mateo lo señala así, en el versículo 22. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por medio del profeta. Ved que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Esa profecía, ese cumplimiento de las escrituras al que nos referimos, es porque eso estaba en Isaías 7:14. Es lo que se llama la profecía del Emmanuel, ¿verdad? Ahora, ¿por qué aquí dice que le pondrán por nombre Emmanuel y a José le dice que le tiene que poner por nombre Jesús? Es porque el nombre Emmanuel en la profecía es un nombre simbólico. El nombre Jesús ya es el nombre real que va a asumir en la historia, ¿verdad? Emmanuel es para decir, el hijo que van a ser es el Dios con nosotros, ¿verdad? Propiamente ya el cumplimiento de la profecía en la historia se lleva a cabo con el nombre Jesús, porque el nombre Jesús no solamente es el Dios que está con nosotros, sino el Dios que salva. El Dios que salva. Entonces, son dos nombres complementarios. Dios que está con nosotros, Emmanuel, y Jesús, Dios que salva. Dios que salva. Y las dos cosas son importantes, que esté con nosotros, pero también que nos salve, ¿verdad? Que la obra que va a realizar Jesús en la cruz. ¿Ok? Este es el mensaje. Muy bien. Y lo último, entonces, dijimos del esquema es la obediencia a Dios. La obediencia a Dios. Entonces, repasemos. ¿Por qué estamos hablando de este esquema? Porque el sueño tiene 4 partes. La circunstancia o motivo. El segundo, la aparición del ángel. O sea, Dios que quiere hablar. Tercero, el mensaje comunicado. Ya dijimos cuál es el mensaje. Y cuarto, lo más importante, la obediencia de José. El Papa dice en este documento, su respuesta fue inmediata. ¿Cuánto aprender de José en nosotros en este elemento, verdad? A veces puede ser que Dios nos diga algo con mucha claridad, pero dejemos la respuesta como para después, como para luego, ¿verdad? Más tarde, mañana tal vez. Dice el texto, ¿verdad? Que José se levantó y el Papa interpreta, su respuesta fue inmediata. Cuando José se despertó del sueño, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado. Y vean qué bonito esto, dice el Papa, con la obediencia superó su drama, o sea, lo que él estaba viviendo, su angustia, cómo podía ser, qué fue lo que había pasado, y salvó a María. ¿Por qué salvó a María? Porque entonces ya no tenía que el compromiso en secreto, dejarla sola o exponerla de repente a los juicios que se podían haber hecho, sino que él la acoge en la casa. Da el segundo momento, ¿verdad?, del matrimonio, la coge en la casa, la coge como ya lo era entonces su esposa, ¿verdad? Por eso es que él es el hombre justo. He aquí el tema de la obediencia de José, que se asoma en los 4 sueños. Los 4 sueños están marcados por el asunto de la obediencia de José. Por eso el Papa llama justamente en su carta, Padre en la obediencia. Padre en la obediencia. Él le da en la carta varios títulos a José, ¿verdad? Le llama Padre amado, Padre en la ternura, o sea, como le enseñó a Jesús a la ternura, Padre en la obediencia a través de los sueños, Padre en la acogida, ya vamos a después de mucho
a ver un poquito sobre este elemento. Padre de la valentía creativa, padre trabajador y padre en la sombra, ese que pasa en silencio, ¿verdad? Pero que sabe proteger. El padre en la obediencia lo resalta mucho el Papa justamente por esto, ¿verdad? Lo que habría sucedido después nos lo podemos imaginar, ¿verdad? Después de la noche oscura, porque lo que José pasó fue una noche oscura, como pasamos nosotros muchas noches cuando no comprendemos algo, pero como Dios le ha declarado, amanece, ¿verdad? Sale la luz y todo se aclara. ¿Qué habría pasado? Imagínense qué bonito entonces ahora que José vaya donde María y ya ahora sí eh, la entienda completamente por lo que ella está pasando, ¿verdad? Y también se sienta comprendido por ella. De nuevo, José Luis Martín Descanso, el padre, dice así, ¿verdad? Describe la escena de esta manera, ¿verdad? Dice, ¿qué habrá pasado después de que José se levantó y entonces ya Dios le aclaró todo? Dice, sintió deseos de correr y abrazar a María. Lo hizo apenas fue de día. Pasó la noche oscura, viene el día entonces y ya entonces se aclara todo. Y a ella le bastó ver su cara para comprender que Dios había hablado a José como antes lo había hecho con Isabel. Ahora podían hablar ya claramente. Sus historias de ángeles, porque a ambos se les apareció un ángel. Ver que todo cuadraba, entender sus vidas, asustarse de lo que se les pedía, ¿por qué no? Ya compartir eso, ¿verdad? Nos están pidiendo una gran misión y sentir la infinita felicidad de que se les pidiese. Comprendían su doble amor virginal y veían que esta virginidad en nada disminuía su verdadero amor. Nunca hubo dos novios más felices que María y José paseando aquel día bajo el sol. Bonito como lo describe este autor, ¿verdad? Lo que pasó después de que ya a José con el sueño se le aclaró justamente sus dudas, sus incertidumbres. ¿Cuál fue el fruto entonces de este primer sueño? Ese fue el fruto. ¿Sí? O sea, cuando de repente otro plan y Dios me propone esto, acepto su plan, ¿verdad? Eh, José planeó otras cosas, pero Dios le reorientó la vida y aclaró sus miedos y sus dudas. Ojo, y el Papa de alguna forma lo toca, ¿verdad? Yo se los digo en mis palabras. Dios puede actuar en nuestras dudas y en nuestros miedos, en nuestra debilidad. Allí, en medio, cuando nosotros nos sentimos de repente más frágiles, más vulnerables, Dios más puede entonces realizar su obra, ¿verdad? E irnos indicando el camino. Así es como actúa Dios, ¿verdad? Entonces creo que de esto también podemos aprender muchísimo de San José. Vamos al segundo. Este lo vamos a ver, los que faltan un poco más breve, no como vimos donde vimos las 4 partes, ¿verdad? Ok, entonces si alguno me hace el favor de leerme este segundo sueño, Mateo 2, 13, 15. El primer sueño fue para aclarar entonces el asunto del nacimiento virginal. Yo lo puedo leer. Adelante, sí, Gaby. Okay. Gracias. Dice, sueño ir a Egipto. Cuando se marcharon, un ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre, huye a Egipto y quédate allí hasta que te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Se levantó, todavía de noche, tomó al niño y a su madre y partió hacia Egipto, donde residió hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que anunció el Señor por el profeta. Llamé a mi hijo que estaba en Egipto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los detalles de este segundo sueño. Y revisen sus Biblias. Porque antes de este segundo sueño de José, hay otro sueño, pero no a José, sino a unos señores, a quienes Dios les habló en sueños también, o a alguien que se acuerde del contexto. Interesante que en medio de los sueños hay otro sueño ahí, ¿verdad? Ahí nomás, antes del versículo 13, quien tiene la Biblia busca el versículo 12 u 11 y nos cuentan. Que a quienes en sueños, a los reyes más valientes.
Sí, muy bien, por ahí dijeron. A los Reyes Magos. Correcto, a los magos, ¿verdad? Dice en el versículo 12, y avisados en sueños que no volvieran a Herodes, se retiró como utilizó Mateo el elemento del sueño, no solo con José, sino en este caso también con los magos. Entonces, algunos detalles, estos que están por aquí. Lo primero es que este segundo sueño está precedido por otro, el que recibieron los magos. Entonces nos une estos primeros capítulos de Mateo como en una historia de sueños. ¿Verdad? Es a través de los sueños, ¿verdad? El elemento que está allí, ¿verdad? Muy, muy claro. ¿Y por qué entonces es que se da este sueño? Porque había una circunstancia de eminente peligro. El peligro tiene un nombre, se llama Herodes, ¿verdad? Que quiere acabar con el niño y con la familia, ¿verdad? En el fondo también. Eh, y el peligro es tal que ni siquiera los magos mismos vuelven a Herodes, ¿verdad? Para avisarle de la existencia de aquel niño del que Herodes no sabía nada, se enteró por los magos y inmediatamente empezó también él a dudar, ¿verdad? Y a querer exterminarlo, ¿verdad? Pero podríamos decir que aquí el mensaje es más directo. El mensaje es más directo. No solamente le dice, no tengas miedo, sino que aquí Dios aparece en los sueños ordenándole a José qué hacer. Levántate, toma contigo al niño y a su madre y huye a Egipto. Aquí se le da vuelta también, ¿verdad? Mateo le da vuelta, primero pone al niño. Obviamente en el primer sueño era acoge a María, acoge a tu esposa. Ahora es acoge al niño, que es al que hay que cuidar, ¿verdad? En primer lugar, y a su madre, por supuesto, y huye a Egipto. La orden es directa, es un mensaje directo, ¿verdad? El Papa indica en el documento que José no dudó en obedecer ni cuestionarse acerca de las dificultades que podía encontrar. Se levantó, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto, donde estuvo allí hasta la muerte de Herodes. El hecho ese de que José no cuestionara, no dijo, ¿y cómo hago allá en Egipto? ¿Dónde voy a vivir? No, simplemente se dejó conducir por lo que Dios le estaba planteando, porque sabía que Dios entonces le iba a ayudar. El mensaje, la respuesta a su mensaje, a este mensaje directo, es una respuesta también inmediata y confiada. José confía en lo que Dios le está proponiendo, ¿verdad? Y este mensaje también da cumplimiento a otra profecía. Entonces, ¿cuál es la profecía? Dice, así se cumplió lo dicho por el Señor por medio del profeta. De Egipto llamé a mi hijo. De Egipto llamé a mi hijo. En concreto, podríamos ahí señalar al profeta Oseas en el capítulo 11, versículo 1, ¿verdad? Donde está esa profecía. De Egipto llamé a mi hijo. ¿Cuál es el hijo? Israel, ¿verdad? En primer lugar, en el Éxodo, desde allí lo llamó, pero ya se cumple plenamente más esta profecía en Jesús. Es el Hijo de Dios llamado desde Egipto, ¿verdad? Entonces se cumple también esta profecía. En el sueño anterior la profecía era, la Virgen está encinta y dará a luz un hijo. En este otro sueño, la profecía es que el Hijo de Dios iba a ser llamado también desde Egipto, para venir entonces a Israel a seguir adelante con la obra de la salvación. Entonces, estos detalles en este segundo sueño, igual vemos con claridad el tema de la obediencia de José, ¿verdad? Sin ninguna duda está presente allí también la obediencia de José. Lo que decía de la cita del Papa, que José no dudó en obedecer, no dudó en obedecer, ¿verdad? Creo que es importante, ¿verdad? No cuestionarse acerca de las dificultades. Uno le podría poner a veces muchas diríamos, eh, como condiciones, ¿verdad? A veces puede ser a Dios, eh, o objeciones de frente a algo que nos pide, ¿verdad? Eh, porque uno siente tal vez que puede ser difícil, pero aquí entonces con José vemos que él no duda de las dificultades, simplemente se pone de pie, toma al niño y a su madre y obedece lo que Dios le está planteando. Atención a los lugares, aquí vamos a empezar a encontrar lugares. El primer lugar que encontramos es Egipto, ¿ok? Vamos al segundo sueño. Aquí entonces vamos a encontrar otro lugar, Israel. De hecho, vamos a ponerle a este sueño, volver a Israel. Alguien que me lea, por favor, estos 3 versículos. El tercer sueño.
Adelante. Lo leo. Sí, gracias. A la muerte de Herodes, el ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y regresa a Israel, pues han muerto los que atentaban contra la vida del niño. Se levantó, tomó al niño y a su madre y se volvió a Israel. Palabra de Dios. Vamos, Señor. Casi como una copia, ¿verdad? Prácticamente también del segundo sueño. Entre el segundo y el tercer sueño, ¿qué es lo que tenemos de tiempo? Y lo que tenemos de tiempo es la estancia de la Sagrada Familia en Egipto. ¿Dónde estuvieron? ¿Qué hicieron? Pues hay miles de elementos allí. En algunos lugares se ha escrito alguna cosa. Parece que incluso hay lugares donde dicen, bueno, este puede haber sido el recorrido de la Sagrada Familia, ¿verdad? En Egipto. Sin embargo, el Evangelio no nos dice datos ni cronológicos ni de lugares con respecto a este tema, ¿verdad? Simplemente lo que sabemos es que estuvieron en Egipto y que ahí está el lapso de tiempo entre los dos sueños, ¿verdad? Segundo sueño y tercer sueño, el tiempo en que la Sagrada Familia permaneció en Egipto. El punto de partida ciertamente sí es la muerte de Herodes, porque dice que a la muerte de Herodes, ¿cuál Herodes? Herodes el Grande, ¿verdad? Cuando Herodes el Grande muere, entonces es avisado para que regrese. A la muerte, a su muerte, ¿verdad? A la muerte de Herodes, dos hijos reinan, ¿verdad? Tres hijos reinan en el territorio que Herodes tenía, ¿verdad? Arquelao se llama el rey que va a reinar en Judea, o sea que es el territorio donde está Belén, Jerusalén, ese es Arquelao. Después Herodes Antipas, ¿verdad? Herodes Antipas va a reinar en el territorio de Galilea. Ese Herodes es el que después Jesús, ¿verdad? Es llevado cuando ya es grande, ¿verdad? Va a ser ya para el momento de su proceso, ¿verdad? De su pasión. Ese reino en Galilea en otro sector, ya vamos a ver un poquito el mapa, ¿verdad? Pero entonces el tema es hacia la muerte de Herodes ya pueden regresar. El Papa nos narra justamente este recorrido, o más bien esta estancia en Egipto, en términos de una espera confiada, ¿verdad? ¿Por qué es importante este recorrido de la Sagrada Familia desde Egipto a Israel? Porque este recorrido hace entonces referencia también al éxodo que había hecho Israel siglos antes, cuando salió de Egipto, ¿verdad? Porque el faraón lo estaba oprimiendo. Entonces es muy interesante que Mateo justamente también quiera decir que Jesús fue a Egipto y que como el pueblo de Israel también salió de Egipto hacia Israel para poder salvarnos. Él va a ser ahora el nuevo libertador, el nuevo Moisés, el que nos va a salvar entonces a nosotros de la esclavitud, ¿verdad? Y el cumplimiento entonces de Oseas también, ¿verdad? Ok, les decía entonces que el Papa nos habla justamente de esta estancia en Egipto en términos de una espera confiada, ¿verdad? Una espera confiada. Dice, en Egipto, José esperó con confianza y paciencia el aviso prometido por el ángel para regresar a su país. Y cuando en un tercer sueño el mensajero divino, después de haberle informado que los que intentaban matar al niño habían muerto, le ordenó que se levantara, que tomase consigo al niño y a su madre y que volviera a la tierra de Israel, él una vez más obedeció sin vacilar. Sin vacilar es sin cuestionar. Otra vez el tema, ¿verdad? De la forma en como José obedece, ¿verdad? Pero esta espera en Egipto fue una espera de confianza y de paciencia. No fue una espera desesperada, valga la redundancia en los términos, ¿verdad? No fue que ellos entonces dejaron de confiar en Dios. No fue entonces que perdieron la fe, ¿no? La Sagrada Familia se mantuvo con confianza y paciencia, dice el Papa Francisco, entonces interpretando este tercer sueño, ¿verdad? Y obedeció sin vacilar, ¿verdad? Entonces es importante este elemento en este tercer sueño. Y el último sueño es
ir a Galilea. O, en este caso, también ponemos entre paréntesis Nazaret, porque Galilea es una región y Nazaret es un pueblito, ¿verdad? Entonces, allí en Nazaret es donde se van a vivir. Dice Mateo 2, en el versículo 22, ¿verdad? Pero al enterarse de que Arquelao había sucedido a su padre Herodes como rey de Judea, temió dirigirse allá. Y avisado en sueño, se retiró a la provincia de Galilea y se estableció en una población llamada Nazaret, para que se cumpliera lo anunciado por los profetas, será llamado Nazareno. Otra vez, el cumplimiento de otra profecía. A ver, este cuarto sueño tiene una descripción mucho más corta, ya dijimos, ¿verdad? No habla de la aparición del ángel en sueños, nada más dice avisado en sueños, pero es muy profundo en el significado. Debido a que Jesús entonces es llevado al lugar donde va a empezar su ministerio. ¿Dónde empieza Jesús todo el movimiento de nuestra salvación, verdad? Ya cuando empieza la predicación y todo, lo empieza en Galilea. Entonces, este cuarto sueño ya inmediatamente nos pone en consonancia con el lugar donde va a empezar todo. Y después de la resurrección, muy bonito, Jesús le va a decir a los discípulos, vayan a Galilea, allí me verán. Como para decirnos, en la vida nosotros tenemos que estar siempre recomenzando. No podemos quedarnos con una experiencia, ya tuve experiencia de Dios y punto, no. Hay que estar yendo otra vez a Galilea. Allí vuelve a empezar todo. Les recomiendo, si pueden buscar una homilía del Papa Francisco, se me olvida el año, es en una vigilia pascual, donde habla de ir a Galilea, como ese lugar donde empieza todo. Bueno, pues Jesús entonces con este sueño es llevado, ¿verdad?, a Galilea. Entonces por eso es muy importante este cuarto sueño. El Papa lo describe también muy bien, ¿verdad? Y podríamos decir que en el caso de José se puede decir que ya a estas alturas está acostumbrado a escuchar a Dios de esta manera, en sueños, ¿verdad? O sea, no se le parece extraño, ya lo ha escuchado 3 veces, ya en cuarta vez llegaron ya a Israel, pero no se les aconsejó que se quedaran ahí en Judea, sino que fueran un poquito más arriba, ¿verdad? Porque el que estaba reinando allí, el hijo de Herodes, el grande, Arquelao, como que también podía hacer peligrar a la Sagrada Familia. Por eso es avisado de que vaya más arriba. Y José en ese sentido podríamos decir que está muy pendiente de los signos, pero ante todo pendiente de estar al tanto del bien y el cuidado de la Sagrada Familia. Y creo que esto es lo más importante en la vocación de José. Para eso entonces José recibe la misión, para estar al tanto y al cuidado de la Sagrada Familia, ¿verdad? San José María Escrivá de Balaguer al respecto de esto que hace José, ¿verdad? En este tema de los sueños, dice justamente estas palabras en esta obra que se llama Es Cristo que pasa. Dice así: en las diversas circunstancias de la vida, el patriarca, cuando dice patriarca se refiere a San José, no renuncia a pensar ni hace dejación de su responsabilidad. Al contrario, coloca al servicio de la fe toda su experiencia humana. Esto con respecto a este cuarto sueño. Claro, no solamente es que Dios le avisa, hay peligro, sino que él también, como en su racionalidad, dice, sí, esto le puede hacer daño a mi familia, la llevo a otro lugar. Vean qué importante aquí la conjunción de estos dos elementos en nuestra vida. El elemento de la fe, pero que también nosotros en nuestra vida reflexionemos, pensemos a la luz de lo que Dios nos dice, qué es lo mejor para nosotros, ¿verdad? Entonces, no renuncia a pensar. Y en este caso José pensó que quedarse allí en Judea era muy peligroso para su familia, por eso se va a Galilea. Cuando vuelve a Egipto, oyendo que Arquelao reinaba en Judea, en lugar de su padre Herodes, temió ir allá. Ha aprendido a moverse dentro del plan divino y como conformación de que efectivamente Dios quiere eso que él entrevé, recibe la indicación de retirarse a Galilea, ¿sí? Porque si nosotros revisamos, vamos a revisar el sueño, ¿verdad? Aquí las palabras, no dice que fue avisado primero, sino dice, se enteró de que Arquelao estaba reinando en lugar de su padre Herodes y temió dirigirse allí. Aquí primero estuvo la reflexión de él,
¿verdad? Y entonces dice, y avisado en sueños, entonces se le confirmó lo que él ya estaba pensando. Y avisado en sueños, se retiró a la provincia de Galilea. Interesante aquí porque entonces vean cómo este, José aprende a entrar en los planes de Dios, ¿verdad? Y a saber conducirse en los planes de Dios. Creo que es muy interesante también esto. Bueno, vean que hemos andado por varios lugares, por eso les decía que le pusiéramos atención a los lugares, ¿verdad? A Egipto, a Israel, ¿verdad? Y a Nazaret, Galilea, también Belén, ¿verdad? Que es donde nace el niño. Vean que este es el mapa de Palestina en el siglo I, o sea, estaríamos hablando de que es el mapa que corresponde al tiempo de Jesús, ¿verdad? Esta es la tierra de Palestina, o podríamos llamar entonces también Israel, ¿verdad? Como lo conocemos hoy aquí. Egipto, aquí no me alcanza en el mapa, pero Egipto está aquí para abajo, ¿verdad? Es la frontera sur, ¿verdad? De Palestina, aunque aquí también hay otros reinos, Edom y Idumea, pero aquí, ¿verdad? Entonces estaría justamente Egipto. Eh, entonces ellos, imagínense, Cristo nace aquí en Belén, en Judea. De Belén tienen que ir a Egipto. De Egipto, entonces vuelven a subir ya aquí, pero aquí es donde estaba reinando primero Arquelao y después Pilatos, porque Arquelao reina pocos años, entonces es colocado justamente romano Pilatos, Poncio Pilato. Y de aquí entonces se van para el norte de Palestina a Galilea, a la región de Galilea, donde reinaba Herodes Antipas. Y aquí en Galilea entonces se van para Nazaret. Y es aquí entonces donde desarrollan su vida de familia, ¿verdad? En esos primeros años de Jesús y demás. Vean que a los 12 años entonces tienen que ir de Nazaret a Jerusalén, ¿verdad? Cuando va al templo, ¿verdad? Y cada año que iban. Y cuando se pierde, vean que este era el viaje que hacían bastante largo, de Nazaret hasta Jerusalén. Pero entonces vean que es una familia que muy peregrina, muy itinerante, ¿verdad? Que va de lugar en lugar y va de lugar en lugar porque cumple la voluntad de Dios. Creo que esto es de lo más hermoso, ¿verdad? Que podemos rescatar entonces de los sueños de José y de la forma en la cual José entonces escucha a Dios, ¿verdad? Y se va moviendo, ¿verdad? Se va moviendo según su voluntad. Eh, sí, bueno, entonces ese es un poquito el mapa que está por allí. ¿Mm? Antes de seguir, quisiera plantearles esta pregunta. ¿En dónde más ven ustedes que se vio reflejada la obediencia de José durante su vida? ¿En qué otros momentos, en qué otras circunstancias sienten que José fue obediente a Dios? O que de alguna forma también él enseñó la obediencia, en este caso a Jesús. ¿Qué sienten? ¿En dónde más sienten que la obediencia se vio reflejada en la vida de José? ¿Dónde más? Aquí estamos señalando con respecto a los sueños, pero ¿dónde más? Si alguno tiene alguna aportación, alguna idea en este sentido, o algún comentario de lo que hemos visto hasta este momento también. Con toda confianza. Padre, en la presentación de ¿Sí? Jesús en el templo. Claro, por supuesto. ¿Por qué sentís ahí la obediencia de José? Porque estaba obedeciendo también las leyes, ¿verdad? Correcto. Sí, exactamente. Hay una obediencia allí, entonces, en el seguimiento de las leyes. De nuevo, ¿verdad? El tema de hombre justo se refiere a esto, ¿verdad? A la cuestión del cumplimiento de la ley. ¿Dónde más sienten que está presente la obediencia en José? Ha perdido en el templo. ¿Perdido en el templo? ¿En qué sentido? Sí. El, el- el compromiso de José de cuidar a Jesús en esos 2 días de pavor de que se pierde el niño, Claro, estaba en entredicho su responsabilidad. su misión.
misión inicial, pero una vez que lo encuentran, el Evangelio dice que bajaron a Nazaret y les estaba sujeto. Estaba sujeto, muy fuerte, ¿verdad? La expresión. Tremendamente fuerte, porque todo lo que José haya durado, Jesús le estuvo sujeto. Así es. Entonces, Y eso es hacer la voluntad de Dios, parece a mí. Por supuesto que sí. 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 Ahí me perdona si estoy equivocado, pero estamos aquí aprendiendo. No, adelante, estamos todos aprendiendo. Gracias. Para mí, una de las obras de José es que nunca tomó a María como esposa. O sea, sí la tomó como esposa, pero no tuvieron esa relación, perdón la palabra, carnal. Sí. Era la esposa del Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Sino que él la protegió, la cuidó, pero nunca, no sé cómo decirlo, nunca fue realmente su esposa en el sentido de tener relaciones sexuales, no, perdón la palabra, pero él la veía como que era la esposa de Dios y por eso nunca la tomó, por eso la Virgen siempre fue virgen, ¿verdad? Sí, y yo creo que ahí, y lo dice usted muy bien, es la obediencia al plan de Dios. O sea, es que él ve que por encima de tal vez de su deseo o de sus planes personales, hay un plan más grande al que están sujetos los dos, ¿verdad? Y por ese plan más grande, entonces se consagran ambos, ¿verdad? Al cuidado de ese niño y a esa respuesta a Dios permanente. Sí. Gracias, ¿verdad? Ahorita vamos a comentar otras cosas, pero efectivamente, lo están ustedes diciendo muy bien, la obediencia a José es permanente, no solamente en el momento de los sueños, ¿verdad? Entonces, así como para citar, y aquí rescatamos palabras del Papa Francisco, ¿verdad? En José hay obediencia tanto en lo humano como en lo religioso. Aparte de la obediencia a Dios, que es la obediencia en los sueños, hay obediencia en lo humano y en lo religioso. ¿En lo humano en qué? Bueno, el evangelista Lucas, dice el Papa, por su parte, relató que José afrontó el largo e incómodo viaje de Nazaret a Belén, según la ley del censo del emperador César Augusto, para empadronarse en su ciudad de origen. Y fue precisamente en esa circunstancia que Jesús nació y fue asentado en el censo del imperio, como todos los demás niños. A ver, entonces aquí, ¿obediencia qué tuvo José? Obediencia a la ley humana. Una ley humana de un emperador, ¿verdad? Muy parecido a como Jesús va a decir también después, ¿verdad? Con la cuestión de la moneda. Den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Bueno, si hay que obedecer algo en lo humano, se obedece también. José obedeció en lo que eran leyes humanas. Y obedeció en lo que eran las prescripciones de la ley, pero esta ley Torá, ¿verdad? Esta ley es la ley humana, esta otra ley es la ley de la Torá. San Lucas en particular se preocupó por resaltar que los padres de Jesús observaban todas las prescripciones de la ley, y ya lo mencionaban ustedes, los ritos de la circuncisión, la purificación de María después del parto, la presentación del primogénito al templo, ¿verdad? Que los estudiábamos la semana pasada también. Todos esos ritos José los cumple en obediencia a leyes religiosas. Entonces, obediencia a Dios a través de los sueños, obediencia en lo humano, en las leyes que había que cumplir, y obediencia también en la cuestión religiosa, ¿verdad? ¿Y por qué todo esto es importante? Porque José tenía que ser para Jesús no solamente padre, sino también un maestro. ¿Qué es lo que Jesús, o más bien, cuál es el instrumento por el cual Jesús nos salva? Muchos podrían decir a través del sufrimiento. Sí, pero en realidad el sufrimiento es el medio por el cual Jesús lleva al extremo el elemento más importante, que es el elemento de la obediencia. ¿Por qué es que entró el pecado en el mundo? Según nos cuenta el libro del Génesis, por la desobediencia. ¿Cómo es que Dios nos salva? A través de Jesús. Jesús siendo obediente. ¿Qué necesitaba Jesús para aprender la obediencia? Dos padres que fueran 100% obedientes, que se sacaran en eso una calificación perfecta. María, la mujer obediente a Dios, y José también. José también. Entonces, por eso decimos que Jesús
o que José fue para Jesús en ese sentido un maestro en la obediencia. El Papa lo dice así. José, en su papel de cabeza de familia, enseñó a ser sumiso a sus padres, ¿verdad? La expresión que bien ustedes decían, ¿verdad? De que estuvo sujeto, según el mandamiento de Dios. En la vida oculta de Nazaret, bajo la guía de José, Jesús aprendió a hacer la voluntad del Padre. Obedeciendo al Padre de la tierra, aprendió también a obedecer al Padre del cielo. Dicha voluntad se transformó en su alimento diario. Dice Jesús en Juan 34, mi alimento es hacer la voluntad del Padre. O sea, mi alimento es obedecer siempre a Dios. Incluso en el momento más difícil de su vida, que fue en Getsemaní, prefirió hacer la voluntad del Padre y no la suya propia. Y se hizo obediente hasta la muerte de cruz, dice Filipenses. Por ello, el autor de la carta a los Hebreos concluye que Jesús aprendió sufriendo a obedecer. Entonces, vean qué importante. O sea, la obediencia de José tiene un efecto fuerte en la vida de Jesús, como también lo tuvo la obediencia de María, por supuesto. Y entonces el aprender él desde pequeño a ser obediente a sus padres le permite en el momento más importante de la historia de la salvación ser obediente a Dios, entregarse, llegar hasta la cruz y de esa forma salvarnos. De esa forma salvarnos a todos, ¿verdad? En ese línea. Y esto nos da entonces para decir que José tiene su propio fiat. ¿Qué es fiat? El fiat es el hágase, el mismo hágase de María, ¿se acuerdan? Que María le responde, aquí la esclava del Señor, hágase. Bueno, eso en latín se dice fiat, ¿verdad? Entonces por eso el Papa dice, el propio fiat de José, el propio hágase de José. Y lo señala así, en cada circunstancia de su vida, José supo pronunciar su fiat, como María en la Anunciación y como Jesús en Getsemaní. Jesús también ahí tuvo que pronunciar un fiat. Todos estos acontecimientos muestran que José ha sido llamado por Dios para servir directamente a la persona y a la misión de Jesús mediante el ejercicio de la paternidad. Qué bonito. De este modo, él coopera en la plenitud de los tiempos, o sea, cuando llegó la salvación, en el misterio de la redención, y es verdaderamente ministro de la salvación. Esta expresión es de San Juan Crisóstomo. El Papa Francisco la acuña, también la había utilizado San Juan Pablo II, de San Juan Crisóstomo, ministro de la salvación. ¿Qué significa ministro de la salvación? Servidor de la salvación. ¿Qué es José en historia? Es servidor de la salvación que Dios nos trae, y si le quisiéramos poner un nombre propio a esa salvación, es servidor de Jesús, y fue servidor de Jesús pronunciando su fiat, su hágase, a pesar de que tal vez no comprendía al principio, a pesar de sus angustias. José entonces aprende justamente también a decirle a Dios, hágase, ¿verdad? En mí, según tu palabra. Como María lo hace, ¿verdad? Casi con esa misma fuerza y la misma expresión. Entonces, estos serían los otros elementos que podemos nosotros decir de la obediencia de José. La obediencia de José en lo religioso, en lo humano, y como maestro de obediencia para Jesús, que es el efecto también inmediato que tiene esta forma de ser de José. ¿Qué debemos aprender de José en este tema? ¿Qué debemos aprender de José en este tema? Bueno, no sé, les pregunto, ¿verdad? No sé, ¿cómo creen que podemos nosotros encontrarle aplicación en ese sentido a lo que José nos enseña, ¿verdad? ¿Qué debemos aprender? Quisiera tal vez para iluminar también esta pregunta, vamos a ver aquí, ilustrar este elemento con lo de la imagen que les decía de San José dormido. Vamos a hacerlo con lo que el Papa Francisco explica justamente de esta imagen. Y entonces podemos ya aterrizar más a qué nos pide el Señor a través de José en este tema. ¿Ok?
Entonces aquí está, vamos a verlo un momentito. El Papa explica por qué entonces que él tiene devoción a esa imagen de San José dormido. Es lo que le enseña José a él. Curiosamente, el Papa tomó posesión, ¿verdad? Como sucesor de Pedro, un 19 de marzo, día de San José. La misa de inicio de pontificado de Francisco comenzó un 19 de marzo, día de San José. Es uno de los santos más queridos por él y en su viaje a Filipinas en enero explicó por qué. Quiero mucho a San José. I like St. Joseph very much. Porque es un hombre fuerte y de silencio. He was a strong man of silence. Y en mi escritorio And on my desk, tengo una imagen de San José durmiendo. I have an image of St. Joseph sleeping. Y durmiendo cuida la iglesia. Durmiendo cuida la iglesia. Sleeping, he looks after the church. Francisco dijo que cuando tiene un problema, deja un papelito debajo de la imagen para que el santo lo ayude. Joseph's rest revealed God's will to him. In this moment of rest in the Lord, as we pause from all many daily obligations and activities, God is also speaking to us. Por cómo lo describe el Evangelio, San José debió ser un hombre discreto pero decidido. Una virtud que Francisco valora. Like Saint Joseph, once we have heard God's voice, we must rise from our slumber, we must get up and act. La fe, subrayó en aquella ocasión Francisco, no aleja del mundo, al contrario, introduce en él. Por eso, San José es un modelo de padre de familia cristiano, superó las dificultades de la vida porque descansaba en Dios. Vieron qué bonito como el Papa explica su devoción a San José, ¿verdad? A esta imagen en particular. Les retomo aquí algunas palabras y volvemos a la pregunta. ¿Qué debemos aprender de José en este tema? Estas son las palabras del Papa, ¿verdad? Cuando explicó en Filipinas esto. Yo quisiera también decirles una cosa muy personal. Yo quiero mucho a San José porque es un hombre fuerte y de silencio. Ya en este tema del silencio vamos a profundizar la otra semana. Tengo en mi escritorio tengo una imagen de San José durmiendo. Y durmiendo cuida la iglesia. Sí, puede hacerlo. Nosotros no. Y cuando tengo un problema, una dificultad, yo escribo un papelito y lo pongo debajo de San José para que lo sueñe. Eso significa que para que rece por ese problema. Al igual que San José, una vez que hemos oído la voz de Dios, debemos despertar. Qué importante esto. Levantarnos y actuar. En familia hay que levantarse y actuar. La fe no nos aleja del mundo, sino que nos introduce más profundamente en él. Es muy importante. Y continúa. Del mismo modo que el don de la Sagrada Familia fue confiado a San José, así a nosotros se nos ha confiado el don de la familia y su lugar en el plan de Dios. Lo mismo que con San José. A San José el regalo de la Sagrada Familia le fue encomendado para que lo llevara adelante. A cada uno de ustedes y de nosotros, porque también yo soy hijo de una familia, nos entregan un plan de Dios para llevarlo adelante, el plan de la familia. El ángel del Señor le reveló a José los peligros que amenazaban a Jesús y María, obligándolos a huir a Egipto y luego a instalarse en Nazaret. Y pedirle a San José, que es amigo del ángel, que nos mande la inspiración de saber cuándo podemos decir sí y cuándo debemos decir no. Las dificultades de las familias son muchas. Pues vean cómo lo aplica justamente el Papa al tema familiar. Entonces, les devuelvo la pregunta. ¿Qué debemos aprender de José en este tema? Pues no sé si quisieran compartir en ese sentido algo que les haya llamado la atención, ¿verdad? En particular de José en este tema de los sueños
de aprender a hacer la voluntad de Dios, de la familia, no sé. ¿Qué les dice este tema? Así como para cerrar lo que hemos reflexionado. Yo creo que dice muchas cosas muy lindas, ¿verdad? Ese mensaje lindísimo, me acuerdo de haberlo visto en alguna ocasión, solo que no retiene uno tantas cosas. Sí, me acuerdo que lo que le dice el Papa, de que él confía mucho y que tiene esta imagen de San José y que le pone ahí sus intenciones más importantes, que también Santa Teresa de Ávila, Sí. que decía, ¿verdad?, que no había santo más o intercesor más poderoso que San José, que todo lo que le pedía se lo concedía. Y bueno, esto que dice, todos estos adjetivos de un hombre fuerte, silencioso, que cuida de la iglesia, ¿verdad? Que esa imagen que hablábamos la semana pasada de que uno siempre piensa que como que no hacía nada, ¿verdad? Como inactivo o pasivo, y más bien en ese silencio, en esa discreción, todo lo que hacía, ¿verdad? Porque el mismo Papa dice, cuida de la iglesia, cosa que nosotros no podemos hacer, y también esa relación que hace con la familia, porque si uno piensa en San José, nunca lo ve solo, siempre uno dice, está con María, está con Jesús, o está con alguno de los dos, o están los tres siempre juntos, ¿verdad? No, no cada uno por su lado. Y también esto de que escuchaba y actuaba, que lo acabamos de ver, ¿verdad? Hoy. Y o sea, que no era ningún pasivo, que no estaba dormido, ¿verdad? Sino que más bien actuaba, pero no, digamos que no brillaba o no necesitaba hacerlo porque todo lo estaba haciendo en silencio y estaba cumpliendo su misión. Sí, es, Sandra. Mucho grato de que San José actuaba, creo que es el más importante en ese sentido. O sea, los sueños, a fin de cuentas, si los dejamos ahí, se quedan en sueños. Pero a partir de los sueños y de lo que él le comunicaba, él actuaba. ¿Verdad? Creo que es lo más importante. Eliseth dice que tiene levantada la mano. Sí, Adelante. buenas noches. Buenas Es que noches. no puedo poner mi cámara. Okay, tranquila. Bueno, a mí me llamó mucho la atención y me gustó cómo analizarlo, que San José tuvo mucha paciencia, no se precipitó a tomar una mala decisión, sino que él siempre tuvo la espera de comunicarse con Dios mediante los sueños. Entonces, no sé, me gusta mucho porque a veces de ahí uno se precipita mucho y de ahí a veces pues las malas decisiones, ¿verdad? Pero San José siempre estuvo a la espera de que Dios se comunicara con él. Es cierto eso, Eliseth. Sí, muchas gracias, muy bien. Siempre hay que esperar la voz de Dios. Dios siempre nos va a aclarar las cosas. Creo que eso es importante, ¿verdad? No precipitarse. A pesar de que ya lo tenía decidido, pues Dios en ese momento ya le habló, ¿verdad? Creo que es una consecuencia directa de lo que hemos hablado también. Ok. Dice que dos más. ¿Quién más levantó la mano? Yo es que no veo aquí. Sí, adelante. A mí me parece que la principal consecuencia de todo esto que nos ha analizado hoy en la noche es una característica que está espléndidamente en José, que es el saber escuchar a Dios. Las precipitaciones y los errores muy a menudo que cometemos es porque la oración que hacemos es para oírnos nosotros y no oímos lo que el Señor nos dice. Claro que estamos ante un caso de excepción, no se trata de cualquier hijo de vecino, era el Hijo de Dios. Era el culmen de la historia de la salvación en el momento que comenzaba ya a realizarse. Y él es excepcionalmente apto para lo que se le llama a hacer. Pero todo lo que tiene es un comportamiento respetuoso de escuchar a Dios. Yo entiendo que parte de la
del matrimonio, por llamarlo de esa forma, entre José y María, de esa familia, estaba también engarzado en que habían prometido virginidad. Sí, claro. Y por ahí también andan cosas de lo que él tuvo que enfrentar en el momento que decide repudiarla en secreto. Porque repudiarla en público era condenar la muerte. Y no me imagino como hombre, como ser humano, como varón, con una mujer de la excepcionalidad de María, ¿qué no sentiría ese hombre por esa mujer? Pero tenían un entendimiento de que iban a vivir en virginidad. Pero ahí resulta que la mujer estaba embarazada. Si se quería un grado de traición en una escala, pues estaba en el máximo. Lo habían burlado. Y aguanta esa entrada y decide ante sí mismo y ante Dios hacerlo en secreto, de callado, para que no la tengan que matar. Porque si él habla, la matan. Esa era la gran tragedia por la que comienza su participación. Ahora, nosotros tenemos en este momento motivos importantes para meditar. No solo el año dedicado a San José, por una decisión también brillante y oportunísima del Santo Padre, sino que tenemos una capital que se llama San José. Tengo entendido que también el nombre de José y el nombre de Jesús quieren decir lo mismo, Salvador. Tienen bastante relación, ambas raíces. Ambas raíces. Sí, sí. Entonces, José es Joseph y Jesús es Yeshua, digamos, como suena. Exactamente. Entonces, muy... Pero que en el fondo quieren decir lo mismo, Salvador. Bien, pero creo que lo más importante es que si pretendemos, como padres de familia, edificar a nuestros hijos, tenemos que comenzar por aprender nosotros también a escuchar a Dios para podérselo pasar a nuestros hijos. Yo no, por más que hago esfuerzos, no me puedo imaginar cómo será si uno en la hipótesis de que llegara a ganar el cielo, podría conformarse si todos los de uno no vienen con uno. No me lo puedo imaginar. Imagínense, qué duro, ¿verdad? Es duro. Había un pensamiento de una mujer, para variar, refinado, que decía que si ella llegaba a eso, a ganar el cielo, se paraba en la puerta y no entraba hasta que no hubiera entrado el último de sus hijos. Bellísimo el pensamiento, posiblemente imposible de cumplir, pero bueno, muy poético. Sí. Salvar la familia, creo que en ese sentido también José por ahí comienza nuestro compromiso, es decir, no nos casamos para entretenernos. La gran tragedia que se está viviendo con los jóvenes hoy en día es que están viendo el matrimonio como una relación para entretenerse. Y todos creo que me están entendiendo. Pero no es eso, es decir, somos los instrumentos del Señor para darle vida a los invitados al reino. Y eso no es poca cosa. Es decir, la iglesia está dependiendo de nosotros. De si tenemos 1, si tenemos 5, si tenemos 10, los que tengamos. Pero si no aceptamos que es nuestro Señor, porque esa es la otra parte tal vez del problema que tenemos. Vemos mucho el Jesús Redentor, el Jesús que nos reivindica, que nos salva del pecado, que nos abre el camino, en fin.
Pero cuando nos toca aceptar a Jesús Señor, ya comienza uno a poner condiciones. Sí, pero no tan duro, no así, no así, etc. Todos sabemos de qué es lo que estoy hablando, todos lo hemos pasado, porque todos le hemos regateado al Señor cuando nos enteramos cuál es la voluntad de Él. Y eso es una disciplina que hasta donde yo lo puedo ver, ¿no? Tal vez mucho, no es fácil, no oigo que se promueva, no oigo que se estimule a la gente a hacerlo. A veces entramos y salimos de la misa, peor que como muchas veces desafortunadamente que como entramos. Porque nos hablan de otra cosa que no es lo esencial. Y son 45 minutos, una hora por semana. Bueno, antes de la pandemia, ahora vemos los que nos apuntamos a 2 y 3 misas por día. Porque nos las están transmitiendo de todas direcciones. Sí, sí, sí. Pero el problema está en aceptar qué es lo que queremos ser. Está dicho en el Evangelio, claro. El que quiera ganar su vida la pierde. Más claro ni al agua. Si yo soy el que pongo las condiciones y esto se va a hacer si coincide y solo si, con mi voluntad, pues estamos en malas relaciones. Y son cosas de caridad, cosas de misericordia, cosas de tanto tipo. Ahora, lo que José le dio a Jesús fue la formación de ser humano. Era el hijo del carpintero. Así lo reconocen. Ahora, los 4 evangelios, sí. Los 4 evangelios, sí. Y llama la atención que teniendo tantas cosas que se cumplen en Jesús, los coetáneos no lo lograron reconocer. Lo de la Virgen era imposible. Porque la Virgen, nadie salió a publicarlo porque lo hubieran apedreado. Pero, por ejemplo, el que iba a ser llamado Nazareno, el que iba a nacer en la ciudad de David, por Dios santísimo, pero si estaba claro, si todos lo tenían, si ya llegan unos magos que vienen de todos lados, traen una estrella espectacular, y no le hacen caso. Así es. Es la cosa más increíble. Vea todo lo que podemos definitivamente reflexionar a partir de la figura de José y cómo tiene todavía calidad de aplicación en nuestros días, ¿verdad? Y en nuestras familias, ¿verdad? Entonces, como dice usted, bendito Dios que el Papa Francisco ha tenido esta intuición, pero hay que llevarlo más allá, ¿verdad? Hay que llevarlo más allá. Hay una cosa finalmente, ya me voy a callar para no seguir. Hay una cosa muy linda que se la oí a Juan Jaime Escobar, que dice que el error que tenemos es estar buscando a Dios solo hacia arriba. Que nunca pudimos entender entonces el Jesús arrodillado, ceñida la cintura y con una palangana en la mano, lavándole los pies a los apóstoles. Que a Dios lo vamos a encontrar viendo hacia abajo, no viendo hacia arriba. Lo espectacular, dicho en otras palabras, no es el equivalente del camino de la salvación. Y José es un testimonio viviente de eso. La familia de Nazaret fue tan humilde que nadie se fijó en ella. Así es. Vamos a... Gracias, más bien, gracias por su intervención, Rolando. Nuria, tenía la manita levantada también, Nuria, vamos a ver. ¿Y después quién? Está Cini Araya y también ha levantado la mano Gerardo Olivas. Después de ellos hay algunas preguntas y comentarios.
Entonces, ¿quién primero? ¿Nuria, Cinia y Gerardo? Nuria estaba con la mano levantada, sí. Adelante, Sí, Nuria. Cinia. Buenas noches. Buenas noches. Lo que quería comentar es que además de todos los atributos destacados en el patriarca San José, destaco el respeto. El respeto de él fue increíble, pero además de aceptar la voluntad de Dios sin ningún miramiento, este señor descalzo que usted cita, padre, cuando él hace ese comentario, esa descripción de cómo esa pareja de novios enamorada, donde ambos se dan cuenta de, ya María conoce que San José conoce la voluntad de Dios, cómo ellos se miran, esa descripción que hace él de cómo se miran y caminan con aquel enamoramiento, destaco enormemente el respeto de San José. Claro. Hacia María, hacia la voluntad de Dios, pero cómo él ejemplifica vivamente el respeto hacia la mujer. Muchas gracias. Muchas gracias. Usted es un modelo para los hombres hoy en día, definitivamente, por muchas cosas. Gracias por esa virtud del respeto que nos recuerda hoy. Cinia, adelante. Hola, buenas noches. Adelante. Sí. Seguramente metí un dedito, pero bueno, Dios sabrá. Adelante. Sí, la charla hermosa, muy, muy linda y como todos han relacionado el aspecto de ejemplo, ¿verdad? De un hombre de hace tantos años atrás, un modelo para este tiempo, ¿verdad? Con el machismo que se vive ahora, con la agresión, y él siendo un ejemplo para nosotros, ¿verdad? Esa es mi participación, de verdad. Muchas gracias. En la actualidad, que tiene su figura. Sí. Gerardo Olivas. Sí, Gerardo. Buenas noches, compañeros y padre. Buenas noches. Para responder la pregunta, lo primero que se me vino a la mente fue el himno a San José. Escuchad y seguid la voz de Dios, ¿verdad? Es esa obediencia y cómo esa obediencia nos puede llevar en camino a la santidad. Y el ejemplo más claro es San José, como santidad en la cotidianidad, en ser el día a día, en seguir esa obediencia, le permitió ser santo para criar al Hijo de Dios. Entonces, es el ejemplo para nosotros que en lo cotidiano que hacemos diariamente, podemos llegar a esa santidad, al igual que lo hizo José, obedeciendo lo que Dios nos manda. Así es. Hay un camino, ¿verdad? Muy claro. Sí. Bueno, muchas gracias. Sí, Luis. Padre, ¿Qué nos dice? hay varias preguntas. Hace rato, al inicio de la charla, Magali preguntaba que si se escriben peticiones y las coloca debajo de la imagen de San José dormido, estas se cumplen. ¿Será cierto? Me imagino que esta pregunta va un poco con el comentario de Francisco. El Papa Francisco. Ajá. Sí. Bueno, pues tampoco podemos tomar ninguna devoción ni a San José ni a ningún santo de forma mágica, ¿verdad? No es esa la idea definitivamente de la oración cristiana. La oración cristiana es más un abandono en Dios y confianza en Él. Entonces sí, se vale, no importa poner los papelitos como el pueblo lo hace, pero no con la idea de que mágicamente se me va a cumplir, sino de que yo dejo eso en la voluntad de Dios también, ¿verdad? Y Dios sabe definitivamente qué es lo mejor para nosotros. Entonces hay que entenderlo así, ¿verdad? No mágicamente, sino desde la confianza en Dios. Dios sabe si eso nos conviene o no, lo que le pedimos. Sí, yo le contestaba con respecto a la misericordia que Dios tiene con el hombre. Andrea Peña nos hace dos preguntas y un comentario. Las dos preguntas: buenas noches. ¿Podría decir que las indicaciones que Dios da a San José tienen como fin la protección de Jesús y María? Creo que usted ya la había contestado. Sí, por supuesto, ¿verdad? O sea, tiene como objetivo el cuidado de la Sagrada Familia, ¿verdad? Y porque ellos van a ser protagonistas en la obra de la salvación. Pero y de alguna forma también eso tiene repercusión en el mismo José, ¿verdad? Fue su camino
el camino hacia el cual Dios también lo llevó hacia él, hacia la santidad. ¿Verdad? Entonces, sí, el fin primero era cuidar los dos más grandes tesoros, María y Jesús. Y Laura Solera amplía diciendo, yo siento que hoy San José sigue actuando y protegiendo a la iglesia en el silencio. Sí, así es. Sí. Muy bien. Andrea Peña también pregunta, al romper el compromiso con María, ¿José habría tenido alguna consecuencia social o religiosa? De José no se habla tanto como de María. Y pienso que la sociedad, ¿verdad? En ese momento, y bueno, todavía hay elementos, pero en ese momento todavía más patriarcal, y la sociedad judía lo es mucho, el problema era más hacia la mujer, ¿verdad? Las consecuencias hacia ella. Al decir que había decidido denunciarla así secretamente, ¿verdad? Dejarla en secreto, es que probablemente tenía ese derecho, ¿verdad? Podía hacerlo dentro de esos dos momentos que había del matrimonio. Entonces, la repercusión era más para María que para él. Sí, Andrea también, bueno, como un comentario dice, me ha encantado el tema y me resaltan varias cosas. Resumo, que San José me enseña a moverme en el plan de Dios. Como síntesis, muy bueno, muy bien. Y Manuel Siles también hace un comentario y dice, me llama mucho la atención que no se dice que José después de los sueños no lo comentó o divulgó con otros, todo lo hizo en silencio siendo obediente. Sí, muy bien. Es su forma, ¿verdad? De ser discreto y de actuar, ¿no? O sea, no se trata de ir y contar, sino de actuar. Y creo que eso también lo vemos en José. El único elemento ahí es ese que habla ese autor, ¿verdad? De que seguramente entre ellos se habrían confrontado las dos historias, entre la historia de José y María, ellos dos, ¿verdad? Se habrían contado y eso les habría ayudado a consolarse, a comprenderse y a ir hacia adelante con lo que Dios les estaba pidiendo. Pero no salió como a divulgarlo ni a decir Dios me habló. No, yo creo que la característica es la humildad y la sencillez, ¿verdad? Sí. Si no hay más preguntas, sí. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias, ¿verdad? Hoy por el acompañamiento y por la reflexión en torno al tema. Dios les bendiga y pues que sigamos entonces preparándonos para la celebración del Día de San José, que es el 19 de marzo. Sigámoslo haciendo como lo estamos haciendo, ¿verdad? Con estas reflexiones y en ese tiempo de Cuaresma, como les decía, tomando de sus actitudes para vivir nuestra fe cristiana. Dios les bendiga muchísimo y pues que San José también proteja sus sueños, ¿verdad? Vean qué bonito asociarlo también a nuestros sueños, ¿verdad? Esta figura de San José. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Patriarca San José, ruega por nosotros. Buenas noches, Dios los bendiga.